¿Y si te dijera que en Rusia subir a un avión hoy es como jugar a la ruleta rusa? Motores explotando en el aire, aviones de 50 años volando otra vez y millones de personas atrapadas en aeropuertos como si fueran prisiones. Lo que está ocurriendo realmente es mucho más oscuro de lo que imaginas. Si quieres descubrir la verdad completa, suscríbete ahora mismo al canal. Deja tu like, comparte este video y escribe tu opinión en los comentarios, porque lo que vas a ver hoy cambiará tu forma de entender esta crisis. Las imágenes que están viendo provienen de Rusia, y para millones de ciudadanos, los aeropuertos ya no representan puertas hacia el mundo, sino algo mucho más inquietante: enormes prisiones al aire libre. El sistema que durante décadas sostuvo la aviación civil y militar del país está mostrando señales de un colapso profundo, tan evidente que resulta imposible ocultarlo. Las conexiones aéreas que una vez unieron las regiones más lejanas del país con Moscú están deteriorándose rápidamente. Y para comprender la magnitud de esta crisis, basta observar lo ocurrido en el aeropuerto de Vnukovo el 3 de marzo. Ese día, un vuelo programado desde Moscú hacia Paya se convirtió en el símbolo de un sistema que ha dejado de funcionar con normalidad. Los pasajeros permanecieron atrapados en el aeropuerto durante 2 días completos debido a fallos técnicos y operativos. Cuando finalmente se les permitió abordar el avión, ninguno de ellos imaginaba que estaba subiendo a una aeronave cuya revisión de mantenimiento llevaba 3 años de retraso. El resultado fue dramático. Apenas segundos después del despegue, el motor derecho del avión explotó en una violenta bola de fuego. A pesar del daño severo, la tripulación logró mantener la aeronave en el aire durante miles de kilómetros hasta completar un aterrizaje de emergencia. Este episodio, lejos de ser un incidente aislado, refleja un patrón preocupante. En los cielos rusos se está extendiendo lo que algunos expertos describen como una auténtica epidemia técnica. A medida que el invierno avanza y las temperaturas descienden drásticamente, las condiciones de transporte también se deterioran. En la región de Irkutsk, por ejemplo, se ha documentado un hecho que revela el nivel de improvisación del sistema. Civiles que compraron billetes de avión convencionales fueron transportados, sin previo aviso, en un antiguo avión militar de carga Antonov AN-26 de la era soviética. En lugar de asientos para pasajeros, los viajeros se encontraron dentro de una estructura metálica diseñada para transportar equipo militar. Volaron a temperaturas bajo cero, rodeados de carga pesada, y con el ensordecedor ruido de los motores como única compañía. La libertad de viajar se transformó, literalmente, en una lucha por la supervivencia. Los registros de bases de datos de aviación durante la última semana de enero refuerzan esta preocupación. Comprar un billete de avión en Rusia empieza a parecerse peligrosamente a una partida de ruleta rusa. El 28 de enero, por ejemplo, un Boeing 757 despegó desde Nha Trang con 238 pasajeros a bordo. Una vez alcanzada la altitud de crucero, el punto que normalmente se considera el más seguro del vuelo, ocurrió lo impensable. Debido a las sanciones occidentales y a la imposibilidad de realizar el mantenimiento adecuado o reemplazar componentes clave, uno de los motores falló repentinamente en pleno vuelo. Durante varios minutos, 238 ciudadanos rusos enfrentaron la posibilidad real de una tragedia a miles de metros de altura. Finalmente, la aeronave logró realizar un aterrizaje de emergencia en Hanoi. Pero este incidente tampoco fue único. 5 días antes, otro avión de pasajeros que había despegado desde Phuket sufrió una violenta explosión de motor en pleno aire. Ese mismo día, en el otro extremo del país, un Boeing 737 que volaba desde Kaliningrado hacia Moscú experimentó una caída repentina de la presión en la cabina. Los pasajeros luchaban literalmente por respirar dentro del fuselaje. La crisis, sin embargo, no se limita a la aviación civil. Incluso la aviación militar rusa muestra signos alarmantes de deterioro. En Irkutsk,
un bombardero estratégico Tu-22M3, considerado durante años una pieza central de la disuasión nuclear del Kremlin, sufrió una falla crítica en pleno vuelo y se estrelló contra el suelo. Un episodio aún más inquietante ocurrió en la región de Ivanovo. Un gigantesco avión de carga militar AN-22, que supuestamente había sido sometido a una revisión completa, se desintegró en el aire durante un vuelo de prueba posterior a su reparación. La pregunta es inevitable. ¿Cómo pudo la flota aérea de una potencia tan grande deteriorarse de manera tan profunda? Parte de la respuesta puede encontrarse en las decisiones políticas del propio Kremlin. En septiembre de 2023 comenzó a surgir una señal preocupante. El capitán Sergei Belov, un piloto que logró aterrizar un avión averiado en un campo después de quedarse sin combustible, salvando la vida de 167 personas, fue despedido. En lugar de ser reconocido como un héroe, fue acusado y demandado por una suma de 1,3 millones de dólares. La medida buscaba, según varios analistas, ocultar las fallas estructurales del sistema de mantenimiento estatal, un sistema que castiga a quienes salvan vidas, que envía al aire aviones con años de mantenimiento retrasado y que obliga a civiles a volar en aeronaves de carga, parece dirigirse inevitablemente hacia una única dirección: el colapso total. La consecuencia más visible de esta crisis es la pérdida total de confianza. Millones de ciudadanos rusos han dejado de creer en la seguridad de las aerolíneas de su propio país. Para muchos, volar ya no es una opción razonable. Cada vez más personas están regresando a métodos de transporte que parecían pertenecer al pasado. En lugar de un vuelo de 2 horas, muchos prefieren ahora viajes en tren de 15 horas o incluso trayectos en autobús que pueden durar más de 30 horas. Esta decisión no es una exageración ni una reacción emocional. Es el resultado directo de una percepción generalizada. El sistema simplemente ya no es seguro. Para una parte creciente de la población, cada vuelo se ha convertido en algo parecido a una ruleta rusa. Los informes indican que numerosos aviones operan con piezas no certificadas, componentes reutilizados o partes extraídas de otras aeronaves para mantenerlas funcionando. Las consecuencias de esta situación se hicieron trágicamente evidentes el 24 de julio de 2025. Ese día, un avión Antonov AN-24 se estrelló contra una zona montañosa cerca de Tinda, en el extremo oriental de Rusia. 48 personas perdieron la vida. El accidente expuso ante la comunidad internacional la profunda fragilidad en la que se encuentra actualmente la aviación rusa. El avión siniestrado pertenecía a Angara Airlines y tenía casi 50 años de antigüedad. Era un aparato de la era soviética conocido popularmente como el tractor volador. La pregunta que muchos observadores se hicieron fue inevitable: ¿por qué un avión de medio siglo seguía transportando pasajeros en pleno año 2025? La respuesta revela la gravedad del problema. Con gran parte de la flota moderna de Airbus y Boeing inmovilizada por la falta de mantenimiento adecuado, algo visible en aerolíneas como S-7, las compañías rusas se vieron obligadas a recurrir a aeronaves extremadamente antiguas para mantener conectadas las vastas regiones del país. En un territorio que abarca millones de kilómetros cuadrados, la aviación no es un lujo. Es una infraestructura esencial para la supervivencia económica y social. El avión que se estrelló cerca de Tinda intentaba aterrizar por segunda vez en condiciones meteorológicas adversas cuando impactó contra la montaña. Pero reducir el incidente a un simple error humano o a un fallo técnico sería ignorar el contexto más amplio. En realidad, este accidente fue también una consecuencia indirecta de la guerra iniciada por Vladimir Putin y del deterioro tecnológico que esa guerra desencadenó. El nivel de degradación del sistema es tan profundo que incluso el Kremlin ha tenido dificultades para ocultarlo.
Ante el creciente nerviosismo público, la maquinaria propagandística del Estado se activó rápidamente. El 7 de octubre de 2025, el Ministerio de Transporte ruso anunció que los incidentes en la aviación habían disminuido supuestamente un 39%. Sin embargo, apenas una semana después, el 14 de octubre, informes independientes de seguridad aérea presentaron una realidad muy distinta. Según esos análisis, las tasas de accidentes fatales habían aumentado un alarmante 440%. El impacto de esta crisis no se limita al transporte aéreo. Sus efectos se extienden rápidamente por toda la economía. En un país que se extiende a lo largo de aproximadamente 17 millones de kilómetros cuadrados, la aviación es el principal sistema circulatorio de bienes y servicios. Cuando ese sistema falla, las consecuencias se multiplican. Durante 2024, el volumen de carga aérea en Rusia cayó un 79%. Este dato no es simplemente una estadística económica. Para millones de personas que viven en ciudades aisladas de Siberia y del Lejano Oriente, significa algo mucho más tangible: escasez. Las estanterías de los supermercados están vacías. Los hospitales enfrentan dificultades para recibir suministros médicos de emergencia. Los alimentos frescos tardan demasiado en llegar y a menudo se echan a perder antes de ser distribuidos. En algunas regiones, los residentes pasan días enteros esperando en largas filas para conseguir productos básicos que anteriormente estaban disponibles sin dificultad. Lo que antes era parte de la vida cotidiana ahora se ha convertido, para muchos, en un lujo difícil de conseguir. Los informes procedentes de las regiones más remotas del Lejano Oriente ruso describen una situación que, en muchos casos, parece sacada de una película distópica. En territorios como Chukotka, por ejemplo, productos básicos como patatas y cebollas han desaparecido de los mercados locales durante semanas. Cuando finalmente llegan algunos suministros, los ciudadanos se ven obligados a hacer largas filas y, en muchos casos, incluso a pedir permiso en sus trabajos para poder esperar durante horas. Las autoridades han impuesto límites estrictos: solo una bolsa de alimentos por persona. En ciudades como Yakutsk, conocidas por su riqueza mineral y por sus enormes reservas de diamantes y oro, la escena es igualmente preocupante. A pesar de la riqueza teórica de la región, muchos residentes se ven obligados a comprar carne y alimentos básicos en improvisados puestos instalados sobre suelo embarrado, en condiciones sanitarias claramente deficientes. Pero el impacto más alarmante de esta crisis va mucho más allá de la escasez de alimentos. La capacidad del Estado ruso para responder a emergencias también ha sufrido un daño considerable. Aproximadamente un tercio de los centros de rescate del país ya no dispone de aeronaves operativas para intervenir en situaciones de desastre. Incluso las unidades especializadas encargadas de localizar y rescatar cosmonautas tras sus misiones espaciales se encuentran ahora limitadas por la falta de aviones disponibles. Si ampliamos la perspectiva, el verdadero peligro para el Kremlin no reside únicamente en los motores que fallan en pleno vuelo. El riesgo más profundo es el deterioro de los vínculos logísticos que mantienen unido al país. Rusia abarca cerca de 17 millones de kilómetros cuadrados. En un territorio de semejante tamaño, la red aérea funciona como el sistema circulatorio del Estado. Cuando esas conexiones se rompen, el resultado es un aislamiento progresivo de regiones enteras. Siberia y el Lejano Oriente comienzan a quedar cada vez más desconectados de Moscú. Y ese aislamiento tiene implicaciones políticas profundas. Regiones ricas en recursos naturales, pero que durante décadas han dependido de la administración central, empiezan a plantearse preguntas incómodas. Si las rutas logísticas dejan de funcionar, si el gobierno central no puede garantizar transporte, alimentos o seguridad,
Surge una cuestión inevitable. ¿Qué papel sigue teniendo Moscú? La legitimidad del poder central comienza entonces a erosionarse. El deterioro de la flota aérea rusa no es únicamente un problema técnico o económico. También abre la puerta a tensiones regionales, movimientos separatistas y posibles conflictos políticos dentro de la Federación Rusa. Incluso las élites económicas del país empiezan a sentir el impacto. Oligarcas y empresarios que controlan infraestructuras aeroportuarias regionales están registrando pérdidas significativas debido a la drástica caída del número de vuelos. Entre ellos se encuentran magnates como Oleg Deripaska, cuyas operaciones aeroportuarias dependen directamente del tráfico aéreo. Cuando las aerolíneas reducen operaciones, los ingresos desaparecen, y cuando las empresas comienzan a quebrar, la maquinaria económica que sostiene al Estado también se debilita. En términos simples, la financiación del aparato estatal, incluido el esfuerzo militar, empieza a resentirse. La raíz de esta crisis, según numerosos analistas, se encuentra en la guerra contra Ucrania. Las sanciones internacionales impuestas tras el inicio del conflicto no solo bloquearon el suministro de piezas de repuesto para los aviones occidentales utilizados por Rusia, también interrumpieron actualizaciones de software críticas y limitaron el acceso a tecnologías necesarias para detectar microfracturas en componentes clave de los motores. En otras palabras, muchas aeronaves quedaron prácticamente ciegas desde el punto de vista tecnológico. Ante esta situación, el Kremlin ha recurrido a soluciones cada vez más desesperadas. Aviones retirados por motivos de seguridad han sido devueltos al servicio. Entre ellos se encuentran modelos como el AN-148 de diseño ucraniano, que anteriormente habían sido suspendidos tras un accidente fatal que causó la muerte de 71 personas. También se han recuperado viejos aviones soviéticos como el Il-96, almacenados durante años. Para millones de pasajeros, esto significa volar en aeronaves que muchos expertos describen abiertamente como ataúdes voladores. Mientras tanto, los sistemas digitales de reservas respaldados por el Estado han comenzado a fallar de manera recurrente, reflejando un deterioro más amplio de la infraestructura tecnológica. La crisis tampoco se limita a la aviación civil. La industria aeronáutica militar rusa también ha sufrido importantes cambios internos. El Kremlin tomó la sorprendente decisión de destituir al director ejecutivo de la histórica empresa Tupolev, el principal fabricante de bombarderos estratégicos del país. La medida generó numerosas preguntas dentro del sector. Para comprender la gravedad del problema es necesario recordar un dato fundamental. Rusia se extiende a lo largo de 11 zonas horarias. Viajar desde Moscú hasta ciudades como Novosibirsk o Vladivostok por carretera o ferrocarril puede llevar semanas. En estas condiciones, la aviación civil no es simplemente una comodidad moderna, es la columna vertebral logística del Estado. Cuando esa estructura comienza a fallar, las consecuencias afectan directamente al funcionamiento del gobierno, de la economía y de la cadena de suministro nacional. Una federación en la que los gobernadores no pueden desplazarse rápidamente a la capital, o donde los suministros críticos no llegan a tiempo a regiones remotas, corre el riesgo de fragmentarse dentro de su propia geografía. La situación actual no surgió de un solo evento ni de una crisis repentina. Es el resultado de dos presiones simultáneas. Por un lado, el impacto inmediato de las sanciones internacionales y el aislamiento tecnológico. Por otro, el desgaste interno provocado por decisiones estratégicas que han redirigido recursos humanos, técnicos y financieros hacia el esfuerzo bélico. Al mismo tiempo, una nueva dimensión del conflicto ha comenzado a influir directamente en la vida civil. El uso de drones baratos y producidos en masa por parte de Ucrania ha demostrado una forma de guerra asimétrica particularmente eficaz. Con un coste relativamente bajo, estas operaciones han obligado a cerrar repetidamente
aeropuertos rusos sin necesidad de destruir aeronaves. La defensa aérea rusa, concentrada en proteger instalaciones estratégicas y bases militares, ha dejado vulnerables muchos corredores civiles. La pregunta que empieza a escucharse cada vez con más frecuencia entre los ciudadanos rusos es simple pero contundente. Si el Estado no puede garantizar la seguridad de su propio espacio aéreo, ¿cómo puede garantizar la seguridad de su población? Desde una perspectiva estratégica, el caos en los aeropuertos de Moscú refleja algo más profundo que un problema climático o logístico. Es el síntoma visible de un desgaste estructural en la capacidad del Estado. Durante años, el régimen de Putin concentró recursos, personal técnico y capacidad industrial en el frente militar. Como resultado, sectores críticos de la infraestructura civil han quedado debilitados. Hoy, esa vulnerabilidad se está haciendo evidente. La paralización de aeropuertos en la capital, el deterioro de la aviación civil y la pérdida de confianza pública representan algo más que inconvenientes temporales. Son señales de una crisis sistémica. Para muchos observadores, el caos actual podría ser solo el comienzo de tensiones sociales y políticas más profundas dentro de Rusia. Cuando las luces se apagaron en los aeropuertos de Moscú aquella noche, no solo se cancelaron vuelos, también empezó a desvanecerse una imagen cuidadosamente construida durante décadas, la idea de una Rusia fuerte, estable e invulnerable. Hoy esa imagen parece cada vez más difícil de sostener, y lo que ocurre en los aeropuertos podría ser simplemente el primer indicio de un cambio mucho mayor